Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Aquí estamos para dialogar hoy con el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Yo recuerdo cuando era todavía soy joven, pero era muy joven entonces. Y decíamos, Zacatecas es 100% priista. Quiero platicar con él acerca de cómo ha evolucionado este concepto, cómo se encuentra el partido, sobre todo después del proceso electoral, y para eso le doy la bienvenida, por supuesto, a Enrique Flores Mendoza. Mi estimado amigo, eres muy bienvenido a Diálogos. Muchas gracias, Silvia, por esta oportunidad de saludarte a ti personalmente. Tú sabes que hay mucho afecto, mucha amistad, y también pues tener la oportunidad de saludar a tu amplio auditorio de este ya gustado y clásico programa Diálogos Políticos, agregaría yo, porque he venido siguiendo todas tus ediciones y pues he visto recorrer por este importante medio a muchos actores políticos de la vida de Zacatecas, y te agradezco hoy la oportunidad y el turno para su servidor y amigo. Y gracias, Enrique. Y lo importante es hacer interesante el diálogo político para que la gente lo siga, porque eventualmente y con frecuencia algunos o muchos dicen, ay, no van a hablar de política, yo le cambio. Pero mire, no, porque pues estamos cada vez más politizados, y ya daba yo la idea, Enrique, del tema. Dejamos de ser 100% priistas, lo fuimos alguna vez, es un fenómeno nacional, es una crisis del PRI. ¿Qué es, Enrique? Pues mira, yo creo que es la evolución de la democracia. Exacto. Hoy me da mucho gusto poder decir que el pasado domingo 6 de junio se tuvo una participación histórica. Prácticamente el 57% del padrón acudió a esta responsabilidad cívica que tenemos las y los mexicanos, y particularmente los zacatecanos. Pese a la pandemia, se había dicho que sería una elección acotada. Históricamente no podíamos superar el 50% de participación ciudadana. Hoy vemos que, insisto, pese a la pandemia, haber llegado al 57% de la participación, una votación histórica de más de 650,000, 660,000 votos, pues habla del interés que hay en los zacatecanos por participar en la vida demócrata de nuestro país y particularmente de nuestro estado. El hecho de que se hayan conformado dos grandes coaliciones, que muchos partidos locales hayan tenido por vez primera la oportunidad de postular candidatas y candidatos no solo a la gubernatura, sino también a los 58 ayuntamientos, a los 18 distritos locales electorales y a los 4 distritos federales, pues habla de esto que tú comentas, la participación ciudadana a través de los institutos políticos, pues es una clara manifestación del interés que hay en las y los zacatecanos por participar en la decisión que luego se convierten en decisiones de Estado, en la conformación de ayuntamientos. Hoy el que el 50% de los espacios estén garantizados por ley para la participación de la mujer, pues también tiene mucho que ver en esta evolución que hemos tenido. Anteriormente, pues las mujeres ni siquiera podían emitir el sufragio, mucho menos ser votadas. Hoy, gracias, y por cierto, al partido que me honro en presidir, al PRI, las mujeres tienen esa oportunidad, esa participación real. Hoy no más allá de numéricamente representar el 52% del padrón, pues es un reconocimiento a lo que en la vida familiar, política, social, productiva del país y del Estado tienen ustedes las mujeres. Entonces lo leemos como el avance de la democracia que concebida como la posibilidad de escuchar todas las voces expresadas de distintas formas, y en esta específicamente expresada a través del voto. Ahora, parte la elección del 2006, del 6 de junio del 2021, que fue en verdad una elección histórica, inédita, con resultados, con un desarrollo muy intenso, breve pero muy intenso. Parte para el PRI de una alianza que nunca nos hubiéramos imaginado, pero que se dio y que al final de cuentas tuvo sus
altas y bajas en los resultados, como era de esperarse, pero también en el caso específico del PRI ocurre el fenómeno Fito Bonilla, que se había perfilado como el seguro candidato, que ya tenía un trabajo hecho, que había logrado la propia alianza, le abonó mucho a la alianza, lo trabajó, y en el último momento, cataplum, se toman decisiones, cataplum, se toman decisiones a nivel nacional que cambian el escenario. ¿Qué tanto influyó, Enrique, ese evento en la decisión de los priistas, si es que lo han analizado ustedes? Sí, claro. Mira, yo asumí la dirección de mi partido en octubre del año pasado. ¿Has estado en un torbellino desde que llegaste? Justo a la mitad del periodo que le corresponde a mi amigo Gustavo Uribe, que era el presidente electo para un periodo estatutario de 4 años, justo a la mitad de su periodo en el mes de octubre del año pasado. Él, por motivos personales, presenta su renuncia. Yo tuve la distinción de que la militancia de mi partido, a través del Consejo Político y con el respaldo de la dirigencia nacional, entrara como presidente sustituto para lo que queda del periodo, que será hasta octubre del 2022. Y justo en ese preciso momento, pues estábamos en el proceso de la construcción de la coalición, se estaba definiendo quién de nuestros 4 abanderados, 4 excelentes cuadros de nuestro Partido Revolucionario Institucional, que habían pedido la oportunidad de buscar la gubernatura del Estado, entre ellos Fito Bonilla, Roberto Luébano, Carlos Peña y nuestra amiga Claudia Anaya, estaban pues en esa condición de que el partido decidiera quién nos debía de representar. En un primer momento se había tomado ya un acuerdo por el Comité Ejecutivo Nacional y recaía pues en la figura de Fito Bonilla. De hecho, estuvimos trabajando un par de semanas. Él había sido nombrado coordinador estatal de afiliación y promoción partidista. Lo que se interpretaba como una precandidatura. Ya prácticamente encaminado a ello. Sin embargo, toda vez que se hace ya mandato de ley en que deberá de haber también la paridad y la equidad en las 15 gobernaturas que estarían en juego este año, en igual número de entidades federativas, donde el 50% tendrían que ser mujeres, nuestra dirigencia nacional determinó, toda vez que tenemos un gran cuadro, una política con altura de miras, una política con una trayectoria intachable, que ha servido desde el Congreso de la Unión y en este momento del Senado de la República en Claudia Anaya, pues se tomó el cambio de decisión para que fuera ella quien nos representara. Lo hicimos a partir del mes de noviembre del año pasado, un escenario que se veía muy difícil, hay que reconocerlo. Iniciamos con mediciones donde nos ponían prácticamente 30 puntos abajo. Pero Enrique, te hago una interrupción. El escenario era difícil independientemente de que fuera Fito o fuera Claudia. El escenario para el Partido Revolucionario Institucional era muy complejo. Traíamos prácticamente una aceptación inferior al 8%, un alto rechazo social. ¡Qué tremendo! Y hoy que podamos dar cuenta de que el pasado domingo 6 de junio el 22% de la votación fue para nuestro partido, pues eso habla de cómo estamos pues retomando lo que siempre hemos tenido, la posibilidad de atender las causas más sensibles de las y los zacatecanos. Pero entonces entra en la escena Claudia Anaya Mota y hay una obligadísima reacción de parte de la militancia, de los grupos, del trabajo que había hecho Fito, de los muchos priistas que simpatizaban de mucho corazón con Fito, como es natural. No, mira, y todavía un capítulo previo, esta condición de tener 4 aspirantes y la no definición de quién debía ir, pues por más que se diga que el factor de unidad siempre ha sido un factor de reconocimiento al PRI, abajo en los equipos ya había efervescencia, había roces, urgía primero pues definir ya quién iba a ser el abanderado. Una vez que se tuvo esa supuesta definición, pues entramos en un proceso de cicatrización, de unidad, de encuentro entre la militancia y parecía que ya se tenía ese camino abonado, cuando luego viene el cambio por género y tuvimos que reiniciar esa catarsis, ese proceso de asimilación. Afortunadamente, con muy poco tiempo, Enrique. Con el tiempo encima, pero afortunadamente el espíritu combativo, la transparencia, la claridad de ideas,
el trabajo y el esfuerzo cotidiano que fue imprimiendo Claudia Anaya nos permitió que en poco tiempo los grupos se consolidaran, que diéramos marcha atrás a muchas intrigas, descalificaciones que los de enfrente, me queda muy claro, lo digo con suma responsabilidad, habían creado, que si ya se había entregado el Estado, que si no había condiciones para que Claudia pudiera ser una buena candidata y poder ganar la gobernatura del Estado. La verdad es que dimos la batalla hasta el último minuto. Yo no puedo más que reconocer en Claudia Anaya su liderazgo, asumió con mucha altura esta responsabilidad que le confirió el partido, y la votación que da cuenta pues se hizo a pulmón, se hizo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, atendiendo todos y cada una de las invitaciones que le fueron dando, porque no me refiero solo, Silvia, auditorio, a los 2 meses del periodo constitucional para el ejercicio electoral, me refiero prácticamente a 6 meses de arduo trabajo, primero en el proceso interno de nuestro partido, que le permitió recorrer 2 o 3 veces el Estado, luego ya la campaña constitucional, donde lo hizo con mucha altura de miras, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, inclusive diría yo, porque más allá de la condición física de Claudia, pues ella tiene que tener terapias previas por las mañanas que le permitan estar en condición de salud óptima, y eso no implicó que nosotros moviéramos la agenda, empezáramos más tarde, eso implicó que ella le quitara horas, al único que le podía quitar, a las horas del sueño, para empezar a trabajar desde muy temprano y hasta entrada a la madrugada. Hizo una campaña extraordinaria, ejemplar, inédita. Yo sí le reconozco, y yo soy de las personas que fue aprendiendo a apreciar más a Claudia Anaya. Yo la he tenido muchas veces en este espacio. En esta ocasión de la candidatura no nos logramos poner de acuerdo, pero la tuve muchas veces en sus diferentes encargos, y siempre se lo dije en las conversaciones que teníamos, la admiración que me generaba por su condición de discapacidad y su gran voluntad para salir adelante y sobresalir e ir escalando. O sea, Claudia no le debe a nadie su ascenso. Entonces yo tenía una idea de Claudia, pero ya en la campaña fui cambiando todavía mi percepción y me quedé anonadada al ver cómo tenía esa fuerza para estar en esas jornadas extenuantes, en tantos eventos, en escenarios poco cómodos para ella. Yo ya sé lo que son las campañas, he estado en campañas muchas veces, y ella ahí, qué barbaridad. Mira, y más allá del desgaste físico, que es mucho en una campaña electoral, pues el desgaste emocional, que luego ese cobra más caro. Dímelo a mí, que vivo con trastorno de ansiedad. Si de por sí es difícil en un partido armar las candidaturas, pues súmenle ustedes hoy lo complejo que fue lograr la coalición. La coalición va por Zacatecas, donde el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y por supuesto nuestro partido, el Revolucionario Institucional, tuvimos que hacer un ejercicio extraordinario, toda vez que partimos de un principio básico que era reconocer lo que en ese momento cada uno de los 3 partidos tenían ya como propios, es decir, los 19 municipios donde el PRI ya era gobierno, el PRI los volvería a siglar, los 11 municipios donde el PAN es gobierno los volvería a siglar, los 6 del PRD, y eso obviamente en muchos de los militantes de nuestros partidos que tenían aspiraciones para este proceso electoral, pues no les gustó la idea. Qué difícil, de sumarse qué difícil y de ceder. Yo creo que ha sido de los periodos, perdón que te vuelva a interrumpir, porque luego se me van las ideas, de los periodos en que una dirigencia partidista ha sido más compleja. Sí, y te toca a ti, Enrique. Primero armar la coalición, después lo que ya comentábamos del cambio de estafeta de nuestros candidatos, pero tiene que mucho que ver en esto que estábamos explicando del tema de Claudia Anaya y de Fito Bonilla, porque como ustedes recordarán, Silvia, auditorio, fueron las dirigencias nacionales, primero del PAN y luego del PRD, las que hablaron de que solo bajo la condición de que Claudia Anaya fuera la candidata, podría en Zacatecas transitar la coalición. Lo hizo Marcos Cortés, lo hizo después Zambrano y después lo hizo Alejandro Moreno. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, pues ellos sabían por conocimiento propio de la alta capacidad, de la visión, de la posición de debate de Claudia Anaya y sabían que era una candidata con posibilidades de triunfo para la entidad.
Nosotros hicimos la tarea. Para un dirigente estatal, pues en un proceso normal tienes la posibilidad de ofrecer más de 360 regidurías al armar los ayuntamientos. Hoy, al ir en 3 partidos, pues solo nos tocaron 168 regidurías, solo nos tocó siglar 19 municipios, ir en 15 solos, y eso pues obviamente, lamentablemente, lo tengo que decir así, no fue entendido por todos y cada uno de nuestros militantes. Hubo quienes anteponieron intereses personales a los intereses de esta coalición. La coalición no se hizo por gusto, se hizo por necesidad. La coalición Va por México obedeció a los principios básicos de todos los partidos políticos, que es atender las demandas más sentidas de las y los ciudadanos, y en este caso fueron ellos los quienes pidieron que nos uniéramos, reconociendo que solos, por sí mismos, ninguno de estos 3 partidos, pese a ser los de mayor trayectoria, los históricamente que han tenido la posibilidad de gobernar la presidencia de la República, me refiero al PAN y al PRI, pues teníamos que hacerlo juntos. Y creo que finalmente el objetivo se cumplió, porque el objetivo primario de la coalición nacional fue, en estas elecciones intermedias, ganar el Congreso de la Unión. Ese es el punto, ¿verdad? Se atraviesan las gubernaturas, pero el punto era el Congreso de la Unión, indiscutiblemente. Por supuesto que ya Morena no tuviera la mayoría calificada por sí solos, que pudiera existir ya un equilibrio, y creo que en ese orden de ideas pues podemos decirlo con la conciencia tranquila que Zacatecas cumplió. De los 4 distritos locales, de los 4 distritos electorales federales, pues hoy pudimos ganar el 50% de ellos, al ganar 2 de los 4 distritos. En el caso del Congreso local, pues tenemos el 50% de los distritos ganados, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de la coalición Va por Zacatecas, donde en los 18 distritos, solo en 1, Cabecera en Pinos, no fuimos en coalición, en los 17 restantes fuimos en coalición, y haber ganado 9 de ellos, pues habla pues de que pudimos hacer equipo, que la gente lo entendió, y que con ello, porque además no solo la tarea era ganar el Congreso de la Unión, sino que también en el país, conforme al constituyente, tuviéramos congresos locales empoderados por estos 3 partidos de la coalición Va por México, que eviten, que frenen de tajo el daño grave que se está haciendo a nuestra Carta Magna en las modificaciones que ha habido constitucionalmente hablando y que están perjudicando al país y obviamente a millones de familias de mexicanos. Enrique, es indiscutible que la marca Morena fue la que permitió el triunfo, y lo voy a decir entre comillas, porque sí fue un triunfo, pero no fue el del carro completo, el del avasallador número de votos, no. No como lo habían pronosticado, ellos Exacto. habían dicho que 3-1, 2-1. ¿Qué significa 3-1, 2-1? Yo hoy vemos que la diferencia no fue más allá de 67,000 votos. De esta participación que dábamos cuenta de más de 667,000 zacatecanos que acudieron a las urnas, 247,000 apoyaron el proyecto de Claudia Anaya. La diferencia entre Claudia Anaya y David Monreal no es más de 67,000 votos. Se había dicho que Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, los 3 grandes centros poblacionales y que en su conjunto son cerca del 68% de la población, pues tampoco las diferencias fueron 2 o 3-1. Hoy la diferencia, podemos decir, en Fresnillo fueron de menos de 4,000 votos, al igual que en Guadalupe, al igual que en Zacatecas, menos de 1,000 votos. De menos de 4,000 votos, hablando de Saúl. Contra nuestro candidato Jabo Torres. O sea, Jabo Torres, ay, yo no había pensado bien en ese dato, por eso te quise invitar, dije, quiero que Enrique me dé números. 4,000 votos no es muchísimo. Y esperaba yo que en el caso específico de Fresnillo fuera así apabullante. Pues no lo fue. Yo creo que lo que nos faltó fue tiempo. Hemos hablado mucho coloquialmente, platicando entre los priistas. Decimos, oye, pues es que fue como una pelea de box, donde dijeron que ellos eran un peso completo y nosotros pusieron un peso ligero y dijeron, nos van a apabullar, es más, ¿en qué round quieren que lo noquee? En el primero, en el segundo round. La verdad es que aguantamos los 14 rounds y luego por decisión perdimos, pero quedamos ya en una condición
estoy cierto de que el partido, el PRI seguirá creciendo. Entre la coalición, el PRI aportó prácticamente el 70% de los votos. Nosotros como partido aportamos 155,000 votos, el PAN alrededor de 66,000 votos, el PRD 28,000 votos. En esta coalición va por Zacatecas, y obviamente lo más importante y lo que quiero transmitirle a las y los zacatecanos es que la coalición sigue, que la coalición se fortalece, que una primera tarea era ganar el proceso electoral y que hoy la segunda tarea y mucho más importante va a ser tener esa condición de gobernar en los 19 municipios donde ganamos como coalición de manera tripartita, integrando los mejores perfiles del PAN, del PRI, del PRD. Vamos a hacer lo propio como un bloque de oposición responsable en el Congreso del Estado. Hemos pedido respeto al Ejecutivo para que el Legislativo haga lo propio. A ver, tocas otro punto fundamental. ¿Qué esperar del Ejecutivo cuando ya arranque su periodo, David Monreal Ávila, en términos políticos? Yo, en lo personal, veo una tendencia que me preocupa a polarizar, a avasallar al adversario, al considerarlo enemigo. Y cuando llegaste y un poco bromeamos en el tema de hacer política y decíamos, es que la ruta tiene que ser hacer política. Y yo me pregunto, ¿ves condiciones, Enrique, para que el gobernador electo haga política? ¿Has tenido algunas señales? Muy pronto para esperar señales. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues mira, yo conozco a David Monreal. Yo también, pero ahora últimamente lo he desconocido mucho. Que viene de una familia de políticos y que estoy seguro que, como él lo ha declarado, le ha dado la vuelta a la página. ¿En serio? Hoy tendrá la alta responsabilidad de gobernar a todos y cada uno de los zacatecanos, los que estamos aquí territorialmente hablando y los que están en Estados Unidos. La expectativa es mucha. Creo que él tiene clara esa condición de la alta expectativa que existe en las y los zacatecanos para que las cosas sucedan en positivo. Esperemos que sea real esa amistad y ese respaldo del presidente de la República y que podamos en la próxima legislatura federal enderezar el rumbo, que los programas que tanto impacto y beneficio tenían en la entidad vuelvan, que podamos tener el fondo minero, que podamos tener el 3x1, que el seguro popular esté para que el gobernador de Zacatecas pueda dar buenos resultados. Yo creo que todos como zacatecanos le deseamos toda clase de éxitos a David Monreal porque queremos que esos éxitos se traduzcan en mejores condiciones de progreso, de seguridad, de trabajo para nuestros 58 municipios y en su conjunto para el Estado. Nosotros hemos dicho que seremos una oposición objetiva, que reconoceremos los aciertos, pero que alzaremos la voz con firmeza para evitar que se cometan atropellos, que no se vea por el bienestar de Zacatecas. Yo espero pues que ojalá así sucedan las cosas, lo necesitamos, es urgente. Y hoy que vamos a tener, ya perdí la cuenta, 14, 15 diputados federales zacatecanos, que yo creo que en pocas legislaturas ha habido tanta participación de zacatecanos y además zacatecanos con oficio político. Ay, ahí tenemos a una Amalia García. Por citar uno de los ejemplos, el mejor para mí. Nuestra compañera presidenta del Partido Acción Nacional, Noemí, que es una mujer con una visión muy objetiva, estará ahí haciendo lo propio, Miguel Torres, Miguel Varela, Carolina Dávila, y yo creo que todos tenemos que entender hoy qué es el bienestar, el que nos permita trabajar en unidad, porque cuando yo he tenido la oportunidad como secretario de Estado, como presidente municipal, de visitar el Congreso de la Unión, te das cuenta cómo los grandes estados, poblacionalmente hablando, pero también políticamente hablando, logran recursos extraordinarios para sus entidades federativas, es por esa cohesión y esa unidad que tienen. Cómo todos se unen para que a Chihuahua, a Coahuila, a Veracruz, a Chiapas haya más recursos. No está el problema o el pleito entre nuestros propios legisladores. Hay que hacer equipo, hay que buscar que le haga ahora sí justicia
a Zacatecas la distribución del federalismo y que podamos tener más y mejores recursos. Te oigo y me doy cuenta que el oficio político, que la mejor escuela para el buen oficio político es priista, y me da mucho gusto, porque yo veo en las filas de Morena cada personaje pugnaz, grosero, agresivo, empezando por Andrés Manuel López Obrador, que a mí me preocupa que se pierda el oficio de la política, que es fundamental, ¿no? Es un asunto esencial para el avance de cualquier proyecto. No es un asunto subjetivo, es un asunto que se debe llevar a la práctica y que, sin duda, en la escuela del PRI ha habido grandes pensadores, ha habido grandes personajes que le han aportado a ese ejercicio. Y te oigo y tus respuestas son 100% políticas, qué bueno, y reales además. Todo lo que me dijiste ahorita es real, o sea, lo que hay que apostarle es a trabajar por el bien de Zacatecas, específicamente hablando de Zacatecas. Ahora, el presidente de la República, ay, por cierto, que a mí me vuelve loca con sus cosas, dijo con una ligereza que le iba a proponer al PRI que se aliaran para que juntos sacaran las reformas que tanto le urgen a este país. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo le dicen el primor? Entonces ahora vamos a ver el primor. Y me preocupa, Enrique, muy seriamente que alguien diga sí, ya estando el escenario político bien instalado. ¿Tú qué piensas? Pues mira, ya nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno y nuestra secretaria general Carolina Villano han fijado postura al respecto. Inmediatamente aclararon que no estaban así las condiciones dadas, que lo único que podíamos estar seguros las y los mexicanos era que la alianza, la coalición Va por México seguiría vigente, que serían en el Congreso de la Unión un bloque opositor sólido entre el panismo, el perredismo y el priismo, que estarían vigilando los intereses de la nación y que no estarían dispuestos a que esa narrativa que luego se construye desde las mañaneras, desde la Presidencia de la República, que es como gobierna con su narrativa, venga abonando a la división. Yo no puedo concebir que un presidente de la República no esté en el objetivo de cohesionar, de llamarla a la unidad a los mexicanos, que por el contrario esté impulsando la división, al hablar de fifís y chairos, al hablar de neoliberales y conservadores. Ahora, últimamente tampoco le gustó la clase media. No, ya quien tenga una aspiración personal de prepararse, de crecimiento, es un vulgar ambicioso. Fíjate, nada más. No podemos concebir esa clase de descalificaciones, pero bueno, por eso decimos que afortunadamente la coalición logró el objetivo, habrá un equilibrio en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República se ha venido dando la batalla. Ahí les faltaron 9 senadores para lograr tener también mayoría relativa. Afortunadamente no lo tuvieron. Y hoy en este equilibrio del Congreso, pues esperemos que las cosas puedan suceder en positivo para que Zacatecas y todo el país tenga estos programas que ya referíamos. En los demás procesos electorales, Silvia Auditorio, la gente pedía más programas, que se perfeccionaran, que se incrementaran presupuestalmente, que se simplificaran normativamente. Yo me di cuenta que lo que la gente pidió, por lo menos en todo el estado de Zacatecas, fue que regresaran los programas que teníamos. Ah, mira, es decir, qué interesante. Éramos felices y no lo sabíamos. Y hoy las y los zacatecanos, ese era el gran argumento, la gran hipótesis en todos los eventos públicos. Se lo pedían a nuestra candidata Claudia Anaya, a nuestros candidatos a los distritos federales, en los municipios, que volviera el 3x1, que volviera el Seguro Popular, que volvieran los incentivos primarios para el sector agropecuario, donde Zacatecas no es la excepción, como todo el campo a nivel nacional, un abandono, no tener ya ni siquiera un seguro catastrófico, donde tenemos incidencias climáticas todos los años, pues habla de la falta de sensibilidad para que se atiendan los problemas estructurales del país. Habíamos avanzado en la democracia, que fue lo primero que iniciamos platicando, dialogando en este importante programa, y saco a colación una postura que el propio Porfirio Muñoz pusiera en el contexto nacional cuando dijo
Estamos a punto de perder 50, 60 años de avance de la democracia para caer en una dictadura en lo que suceda el próximo 6 de junio, cuando él lo refería. Qué bueno que haya voces como la de Muñoz Ledo. Ojalá tengan eco, ojalá se escuchen y ojalá que eso que estás planteando, que ya los dirigentes nacionales de los partidos en coalición Va por México están fijando postura, pero ya estando en el terreno de los hechos, a mí me preocupa mucho que se den desprendimientos, que ocurran cosas. La figura del legislador lamentablemente está tan desprestigiada, nos salen con cada cosa, pero bueno, démosles el beneficio de la duda y regresemos a Zacatecas, Enrique, para que nos digas, ¿cuál es el estado de ánimo en este momento de los priistas zacatecanos? ¿Están de brazos caídos, derrotados, o son conscientes de que hubo un avance notable en términos para el Congreso de la Unión y en términos de números no quedaron en la lona como era la pelea, la del peso completo contra el peso ligero? Y ahí haría también un comentario acerca de las encuestas que mañosamente se estuvieron manejando todo el tiempo con unas ventajas que catapultaban a David Monreal y dejaban a Claudia en el suelo. No fue así, no fue así. Claro, no quedaron tampoco como al final de la campaña se pensaba que iba a ser casi cardíaco, no lo fue, pero tampoco fue lo otro. Sí, mira, si bien es cierto, no podemos estar en una postura triunfalista, sí asumimos una postura totalmente realista. Nuestro partido, como comentaba hace unos minutos, empezó con un alto porcentaje de rechazo, muy poca condición de identidad o de participación ciudadana para con el Partido Revolucionario Institucional. Se dio la condición de la coalición, vista bien por algún porcentaje, vista mal por otro porcentaje de las y los ciudadanos. Y de las y los priistas, supongo. Por supuesto, fue un ingrediente extraordinario, donde nos decían cómo nos piden que hagamos equipo con quienes históricamente hemos ido a la confrontación. Hay municipios donde más allá de la confrontación política partidista ha llegado ya a roces personales, de amenazas, de pleitos. Sí, el apasionamiento. Y caemos en eso, en el apasionamiento, pero bueno, afortunadamente al final del día cambió el interés nacional, el interés del bienestar común a los intereses personales, y yo creo que crecimos mucho como coalición, el tener el 50% de los espacios en el Congreso del Estado, el 50% de las diputaciones federales, 25 municipios de 58, 23 contralorías sociales nos van a pertenecer como primera minoría al Partido Revolucionario Institucional, donde estaremos vigilando de la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. Pues eso nos hace renovar el ánimo. Estamos ya preparando el proceso con caras al 2024, no son más que 700 días los que están de por medio, y tenemos claro que tenemos que trabajar todos y cada uno de estos 700 días para hacer una opción responsable. A diferencia, y lo digo con mucha objetividad y pese a los resultados dados, hoy hay una marca que está bien posesionado bajo cualquier otro argumento que pudiéramos aquí debatir, y mientras estaban en la comodidad fácil de la oposición, de señalar y criticar, pues hoy van a tener la oportunidad de ser gobierno federal, estatal, y en el caso de los municipios de mayor concentración poblacional que ya aquí comentábamos, pues también tendrán la oportunidad de ser gobierno. Es decir, no van a poder repartir culpas hacia ninguna otra instancia más que a su actuar y a su responsabilidad para atender esa alta expectativa ciudadana que se tiene. Las culpas son para el pasado. O sea, tenemos ya casi 3 años con el presidente de la República, otra vez nos vamos al panorama nacional, culpando de todo al pasado, a los conservadores, a los fifís, a los no sé qué, a los no sé cuánto. Yo no creo que ese discurso le dé para el tiempo que le queda. La gente va a llegar un momento en el que va a entender que le está sucediendo de todo. Mira, el crecimiento, el aumento de precios en todo. Estábamos el otro día en casa mandando a hacer una estructura con un herrero y nos da un presupuesto al doble de lo que nos había dado hace 2 años
O sea, una cosa exageradísima que está sucediendo. Entonces, tiene que llegar el día en que la gente se dé cuenta. Eso es la gran transformación, yo lo dudo. Yo soy crítica, yo no tan fácil, yo soy de esa clase media mala, que no es solidaria con los pobres. Estaba escuchando hace ratito un mensaje del presidente donde dice, no, es que de lo que se trata, como que le quiso componer, de lo que se trata es de que sea una clase media solidaria y buena con los pobres. Ay, por favor, bueno, en fin. Pero lo que te iba a decir entonces, Enrique, es que el ánimo del priismo debe ser de seguir la competencia, y el balance al final es bueno, porque de empezar con ese nivel de rechazo y terminar con esa votación, ¿qué fue lo que hubo? Una gran concientización. Sí, de un 8% a un 22%, pues En tan poco tiempo. Hay un camino andado que nos hace pensar pues en que las y los zacatecanos están despertando, que ya no podemos creer hoy en quien te venga a ofertar la venta de espejitos, Exacto. Que no hay soluciones mágicas, que no es verdad que la gasolina iba a costar 15 pesos, que iban a acabar con las condiciones de inseguridad, que los energéticos no iban a subir, cuando hoy pues todos y cada uno de estos insumos básicos están, como tú lo comentas, Silvia, por las nubes. Y yo estoy seguro que el propio presidente no se siente satisfecho aún y cuando hayan ganado 11 de las 15 gubernaturas en el país, porque hoy no lo ganaron con la emoción social, hoy no lo ganaron con el entusiasmo ciudadano, hoy lo ganaron con una elección de estados, cuando pusieron a los servidores de la nación a trabajar, cuando hubo miedo por participar, cuando el crimen organizado estuvo presente, y eso no puede satisfacer a nadie. Y yo creo que la otra cara de la moneda es que hoy esa emoción social está con nosotros, con los partidos que dimos las grandes instituciones que mantienen vivo y caminando a nuestro país. Siempre se habla de que el PRI durante 70 años gobernó y que 70 años de corrupción, pero se debe de hablar de que durante 70 años se dieron las bases del desarrollo y del crecimiento para el México que hoy tenemos, el México que permite que haya todavía hasta este pasado proceso participación ciudadana en un ámbito de Estado de Derecho, con un garante de la democracia, con el Instituto Nacional Electoral, que hoy están queriendo atentar contra él, con un partido revolucionario institucional que nos permitió tener el reparto agrario, la distribución de las tierras, el equipamiento de las mismas, el seguro social, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Educación, y que ahí está. Hay que hablar de ello, contra un partido, contra un movimiento, porque ni siquiera es partido, que en 2 años y medio pues está destruyendo estas instituciones, está atentando contra el bien más preciado de cualquier ser vivo, que es nuestra libertad. Hoy no podemos concebir las ampliaciones de mandatos para garantizar toda la voluntad de una sola persona. Tiene que haber equilibrios, tenemos que seguir avanzando en la democracia. México, como dicen los grandes economistas, pese a sus gobiernos, está condenado a seguir siendo de las 15 figuras económicamente, mundialmente hablando, con mayor crecimiento, porque tenemos todo para ello. Enrique, tenemos litorales, tenemos todo para ello. Con eso que dices, nos vamos. Muchas Se gracias. acabó el tiempo, fue un placer escucharte. Me queda claro el mensaje. Empieza a reaccionar la sociedad. Ese es el balance, supongo, final. La gente reaccionó y está empezando a entender que el PRI tampoco es lo malo. Claro que ha tenido malas personas, desgraciadamente, pero todos lo tienen, por favor. Entonces, qué bueno que hicieras ese recuento al final de todo lo logrado en los periodos del PRI. Nadie es del todo bueno, Enrique, ni del todo malo. Entonces, mucho por venir para el 2024, qué gran reto. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte, Silvia, y saludar a tu amplio auditorio. Un mensaje para la base priista. Que tenemos que seguir trabajando en equipo, que esto apenas inicia, y como siempre se ha dicho, el PRI unido es como da mejores resultados. Muy bien, pues ahí está. El PRI unido es como da mejores resultados. Yo le agradezco a usted que nos siga aquí en Diálogos. Nuestro mejor resultado siempre será que usted nos siga, que usted nos escuche,
que usted esté aquí con nosotros. Recuerde que lo puede ver en la página silviamontes.com.mx y en el Facebook canal 15 Zacatecas. Gracias, Anita Cuevas, gracias, Marco Méndez. Los espero el próximo lunes. Fíjese que el próximo lunes vamos a hablar de diversidad sexual. Vamos a dejar un poquito a descansar el tema de la política y entrar en otro que es bien interesante. Aquí lo espero. Muchas gracias. Hasta el lunes. De más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.